Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. En estos días estamos viendo la serie El peligro de los últimos días. La palabra de Dios nos dice que vendrían tiempos peligrosos y realmente esto es de lo que estamos hablando en estos días. Oramos, queridos hermanos. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar juntos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y queremos poner delante de ti, Señor, este tiempo de este estudio bíblico. Te pido que nos ayudes a todos a entender. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados en este momento, y por todos los hermanos que verán finalmente este estudio. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos a poder entender tu palabra, que nos ayudes a discernir, Señor, a entender los tiempos que estamos viviendo también, y que como iglesia, Señor, podamos ser luz en medio de las tinieblas, como nos lo enseña tu palabra, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Te pido que nos ayudes a todos. Te pido que tú seas, Señor, en cada momento de este estudio, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. El peligro de los últimos días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 8 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice a Timoteo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Qué tremenda descripción, ¿verdad? En los últimos días, queridos hermanos, siempre lo ha habido. Siempre ha habido este tipo de personas, ¿verdad? Y siempre ha habido este tipo de peligro, pero en los últimos días se incrementará. En los últimos días se incrementará, ¿verdad? El pecado abundará tremendamente. Habrá, por ejemplo, una fuerte tendencia, y estoy hablando dentro de la iglesia, cuando dice la palabra de Dios ahí que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se refiere realmente a gente que conoce la palabra de Dios, que conoce las Escrituras, aunque las enseña. Así que habrá, queridos hermanos, una fuerte tendencia a abandonar la palabra de Dios para enseñar doctrinas y tradiciones de hombres. Ya Isaías lo decía en el capítulo 29, en el verso 13, dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, si en aquel entonces, queridos hermanos, esta tendencia ya estaba, ya había, ¿verdad? Con mucha mayor razón en los últimos días. El Señor Jesucristo se refiere a esto mismo cuando dice en Mateo capítulo 15, versos del 3 al 9, dice, y también encontramos esto en Marcos 7, 9 al 13. Voy a leer Mateo 15, 3 al 9, dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Y se refería a los religiosos, hermanos. Dice, por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, dice, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Y luego se refiere al texto que leímos hace ratito de Isaías. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué tremendo, queridos hermanos. Realmente en estos últimos días está habiendo y habrá, queridos hermanos, muchos maestros que se apartarán de la palabra de Dios para enseñar cosas conforme a su propio deseo, cosas que no son bíblicas. Por eso yo les decía la semana pasada que es muy importante que la iglesia conozca la palabra de Dios para que no se deje engañar. Una persona que conoce la palabra de Dios y escucha a un maestro falso, a un falso maestro, dirá, eso no es cierto. Eso que está diciendo este hombre no es cierto, no es correcto, es contrario, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Muchas veces, como les decía, se toman de un texto, 2 o 3 textos, y entonces de allí crean una doctrina, crean una enseñanza, pero resulta que aunque estos 3 textos hablen de algo, ¿verdad? Sin embargo, o este texto hable de algo, sin embargo, finalmente está sacado del contexto general de la Escritura. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que ver qué dice el contexto acerca de este versículo. Primero, el contexto inmediato, es decir, qué dice el capítulo, ¿verdad?, la carta, el libro, pero también qué dice el Nuevo Testamento con respecto a ese tema o ese punto, pero también qué dice el Antiguo Testamento, y entonces qué dice en el contexto general la palabra de Dios acerca de eso. Si no checa con el contexto general, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de lo que enseña la palabra de Dios, entonces es necesario desecharlo, lo diga quien lo diga, lo enseñe quien lo enseñe, porque finalmente la palabra de Dios es su propio intérprete. Entonces tenemos que entender esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Recuerdan esto? Lo vimos la semana pasada. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo, hablando del futuro, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, ¿verdad? Deseos malvados, dice,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es tremendo. Sucederá, no solamente sucederá, queridos hermanos, está sucediendo y es una señal muy clara de los últimos tiempos. Es una señal muy clara de los últimos tiempos, ¿verdad? Otra de las cosas muy importantes es que se levantarán hombres ávidos de poder. Ávidos de poder. De verdad. Y como les decía, esto ha existido siempre, pero en los últimos días será más marcado todavía. Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, dice: porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y queridos hermanos, la serie pasada estuvimos hablando sobre la soberbia. Y yo quiero decirte que es muy importante ver muchas veces es muy clara la actitud de las personas, de los falsos maestros. Hay cosas que no se pueden esconder y hay cosas que no pueden esconder, y una de ellas, queridos hermanos, es la soberbia. Aunque aparenten humildad, ¿verdad? Aunque haya una humildad aparente, de repente, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, enseñan el cobre. De repente sale una actitud soberbia, ¿verdad? En el momento en que están hablando, en el momento en que están predicando, salen actitudes de soberbia, de orgullo, ¿verdad? Vanagloria, ¿verdad? Y esto es algo, y queridos hermanos, tal vez tú lo has notado, lo hemos notado en algunas personas, ¿verdad? En algunos predicadores, ¿verdad? Que enseñan cosas equivocadas. Entonces, bueno, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 15. También estas personas que buscan poder crean divisiones en las iglesias. Crean divisiones, no tienen la capacidad de perdonar y entonces crean divisiones en las iglesias. Y hay personas, y desafortunadamente, siempre lo ha habido, como he dicho, pero en los últimos días, ¿verdad? Sería más marcado, ¿verdad? Gente que tiene una congregación, un grupo, ¿verdad? Y todo, que nació de una separación, que nació de una división, que esta misma persona promovió, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Y con un deseo insano, un deseo malvado de poder. No fueron personas llamadas por Dios, no tienen un llamado, ¿verdad? Al ministerio, ¿verdad? Todo lo que tienen es hambre de poder. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 15, dice: ya sabes esto, escribe Pablo a Timoteo, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. En tercera de Juan,
Cuando dice el apóstol Pablo, me abandonaron, quiere decir se apartaron, se dividieron. En tercera de Juan, versos 9 y 10, Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí? Un hombre malvado, ¿verdad? Que causó una división, lo está diciendo de una manera muy clara. Será muy marcado, queridos hermanos, que en los últimos días habrá este tipo de cosas, ¿verdad? Una iglesia, queridos hermanos, que nace de una división, lleva muchos problemas, arrastra muchos problemas, ¿verdad? Porque no nació correctamente, porque no nació del amor, porque no nació de la caridad, no nació de lo que es bueno, justo, honesto, puro, sino nació de la envidia, del odio, del resentimiento, del coraje. Es muy triste, queridos hermanos, es muy triste estas cosas. Nació del no perdón, Yo no digo que una persona no pueda salir de una iglesia, ¿verdad? Por alguna situación que sea verdaderamente grave, ¿verdad? Siempre existirá la posibilidad del perdón, ¿verdad? Pero a veces tendrá que salir de la iglesia. Es probable. Y en muy pocas ocasiones, queridos hermanos. Pero yo me estoy refiriendo realmente a otra cosa. Me estoy refiriendo a personas que voluntariamente, ¿verdad? Dividen una iglesia. Dividen una iglesia por deseos, por ganar poder, y se llevan personas de las iglesias. Queridos hermanos, eso no está bien, eso no se debe ver con buenos ojos, no está bien. La manera de ganar, la manera de levantar una iglesia es cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios muy claro. Es como una espina, es algo clavado allí, ¿verdad? Que no lo puede quitar. Dios lo llamó, ¿verdad? Pero nace del amor a Dios y el amor a las almas. Y entonces, queridos hermanos, esa iglesia nacerá de la predicación del Evangelio, no por traer personas de otra iglesia, sino nacerá, es una manera normal de nacer de una iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, es así. Cuando nace una iglesia, nacerá por la predicación del Evangelio, ¿verdad? Almas nuevas, gente salvada, gente que es transformada por el poder del Evangelio y comienzan a reunirse, ¿verdad? Y a ser enseñados. Esa es la manera natural de formar una iglesia, ¿verdad? Otra cosa, queridos hermanos, es que será muy marcado en los últimos días el hecho de que se levantarán muchos que predicarán por amor al dinero y no a las almas. Y de esto habla la palabra de Dios, ¿verdad? De esto habla la palabra del Señor.
En Tito capítulo 1, versos 10 y 11 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Qué fuerte, queridos hermanos. Sí, efectivamente, hay personas, queridos hermanos, que el llamado lo toman como una ocasión, o no sé si el llamado, la verdad, pero o gente que lo toma, a lo mejor no son llamados, pero toman la obra de Dios, ¿verdad? Como un negocio personal, como un negocio personal. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y mira lo que me llama la atención aquí, dice: introducirán encubiertamente, es decir, a sabiendas, ¿verdad? Pero encubiertamente, dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga esto: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra es muy fuerte. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿verdad? Les interesa el dinero de la gente, es lo que les interesa. Esto es tremendo, queridos hermanos, de verdad, esto es tremendo. Es tremendo, porque su motivación no es el Señor, su motivación no son las almas, su motivación no es eso, ¿verdad? Bueno, Miqueas 3:11. Fíjese, yo le digo, siempre han existido estas cosas. Fíjese lo que dice Miqueas 3:11, dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Jeremías 6:13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Es verdaderamente tremendo, queridos hermanos. Es algo fuerte, es algo muy feo, muy duro. Y desafortunadamente, queridos hermanos, desafortunadamente, este tipo de maestros lastiman a tanta gente, dañan a tantas personas, son piedra de tropiezo para tanta gente, ¿verdad? Pero también pisotean el nombre de nuestro Señor Jesucristo en presencia del mundo. Es terrible, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 4. Mire lo que dice el Señor. ¿Cuál es el consejo del Señor a los ministros, verdad? Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué hermosa palabra para los pastores fieles, para los pastores que son fieles, para los pastores que aman la obra de Dios, para los pastores que aman a Dios y no el dinero, y no el poder, y no ese tipo de cosas, queridos hermanos. Y esto es tremendo, queridos hermanos, porque esto es un gran peligro para la iglesia. Pero repito, queridos, qué importante, amados hermanos, pero qué importante es el hecho, y lo repito nuevamente, qué importante es el hecho de que en la iglesia se enseñe todo el consejo de Dios, que en la iglesia se enseñe la palabra de Dios tal cual, que se anime a la iglesia a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra, que haya estudio bíblico, que haya enseñanza de la palabra de Dios, que se anime a la gente a escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Amén. Les decía en el estudio pasado que una persona que es estudiosa de la palabra de Dios, un cristiano que es estudioso de la palabra de Dios, no cae fácilmente en las trampas de estos engañadores. No cae fácilmente, queridos hermanos. Entonces, muy importante, muy importante. Y luego, otra cosa, queridos hermanos, que tiene que ver con los tiempos, con los últimos días, tiempos peligrosos, que dice la palabra de Dios, es que en los últimos días habrá persecución hacia los verdaderos cristianos. Habrá persecución hacia los verdaderos cristianos. Por un lado, queridos hermanos, persecución por los mismos religiosos, por la misma gente religiosa. Recuerden ustedes que fueron los religiosos quienes prendieron a Jesús. Fueron los religiosos los que lo llevaron, ¿verdad?, a la cruz del Calvario. Entonces, esto es muy importante saber, queridos hermanos. En los últimos días habrá persecución hacia la verdadera iglesia, hacia los verdaderos cristianos. Isaías capítulo 66, verso 5. Miren lo que dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Es decir, sus propios hermanos, la propia gente, ¿verdad?, que eran compañeros suyos. Juan capítulo 16, versos 2 al 4 dice, os expulsarán. Habla el Señor Jesucristo de lo que sucedería y dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora. Dice, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Recuerde usted al apóstol Pablo. Pablo era un hombre religioso.
Y sin embargo, y conocía las Escrituras, y sin embargo, perseguía ferozmente a la iglesia, ¿verdad? Perseguía ferozmente a la iglesia, hasta que finalmente se convirtió al Señor. Ahora, la persecución, queridos hermanos, obviamente sabemos que Satanás está detrás de todo esto, ¿verdad? Pero la persecución viene porque los hombres malvados detestan a los justos. Porque el malo detesta al justo. Salmo 38:20 dice: los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Dice el salmista: los que pagan mal por bien me son contrarios. Dice, me aborrecen, no me quieren, son mis enemigos. Dice, por seguir yo lo bueno. Proverbios 29:27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo. Dice, y abominación es al impío el de caminos rectos. Abominación es al impío el de caminos rectos. Obviamente, queridos hermanos, cuando dice la Biblia abominación es a los justos el hombre inicuo, entendemos esto, ¿verdad? Decimos, ok, el hombre malvado no es bueno, el hombre malvado hay que separarse de él, hay que apartarse de él, ¿verdad? Al hombre malvado lo que se debe hacer con él es compartirle el evangelio, orar por él, ¿verdad? Pero es todo. Nunca lastimaremos, ¿verdad? Como hijos de Dios jamás lastimaremos a un hombre, por muy malvado que sea, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice abominaciones a los justos el hombre inicuo. Pero cuando dice y abominaciones al impío, el de caminos rectos, ellos sí lastiman al cristiano, lo aborrecen y lo persiguen y lo lastiman. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 59, verso 15 dice: y la verdad fue detenida, dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Es decir, el bueno es perseguido. Primera de Pedro capítulo 4, versos 3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dice, disipación y abominables idolatrías. Dice, ya estuvo bueno, ¿verdad? De todo este tiempo pasado en el cual vivimos, a lo mejor este tipo de cosas. Dice, y luego dice, a estos, es decir, dice, a los gentiles en este caso, ¿verdad? A estos, a los que practican esas cosas, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Es decir, a ellos dicen, bueno, pero ¿por qué tú no lo haces? Dice, en el mismo desenfreno de disolución, y entonces miren su respuesta, dice, y os ultrajan. Y os ultrajan. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 3 verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, la gente, mucha gente odia a los hijos de Dios por ser diferentes, por buscar lo bueno, por hacer lo correcto, por decir que lo malo es pecado,
por condenar lo malo, por llamarle a lo malo pecado, por ser honesto, por ser honesto. En cierta ocasión, un hermano en su trabajo, su jefe inmediato le dijo, por favor, pon aquí tu firma que salió tanto, ¿verdad?, de la bodega, cuando no era real, cuando no era cierto, ¿verdad? Y entonces este hermano, un buen cristiano, le dijo, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no es correcto, porque no está bien, porque eso sería mentir y es un robo delante de Dios. No puedo hacerlo. Y su jefe le dijo, pues escoge, o lo haces, o entregas tu renuncia. Y el hermano renunció a su trabajo. ¿Por qué lo trató este hombre así? Prácticamente lo corrió. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque él era bueno. Porque este varón, este hermano, era una persona justa y buena, contrario a él. Entonces, al malvado le molesta, queridos hermanos, le molesta a una persona buena. Muchas veces el malvado intenta que el cristiano sea como él. Y entonces lo invita a pecar, lo invita, porque hay un dicho por ahí popular que dice que el león cree que todos son de su condición. ¿Por qué también habría persecución, queridos hermanos? Por causa de la palabra y del nombre de Cristo. Por causa de la palabra y del nombre de Cristo. Persecución por causa de la palabra y del nombre de Cristo. El nombre de Cristo, queridos hermanos, es aborrecido por Satanás. Es muy curioso que cuando los chicos del evangelismo predican especialmente con el tablero, entonces todo va bien y la gente se comienza a juntar y a juntar mientras el muchacho o la muchacha están dibujando en el tablero, ¿verdad?, el mensaje. Pero curiosamente, queridos hermanos, curiosamente, y esto lo he visto por muchas veces, en muchas ocasiones, curiosamente, en el momento que se menciona el nombre de Jesucristo, mucha gente comienza a irse del lugar. En ese momento dan la vuelta y comienzan a irse, y después queda un grupo menor del que estaba. Esto es una realidad, hermanos, esto es una realidad. Como si el nombre de Jesucristo, tan solamente el mencionar el nombre de Jesucristo hace que algunas personas inmediatamente rechacen, ¿verdad? Se dan la media vuelta y se van. Hechos capítulo 4, verso 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. No querían, queridos hermanos, esta gente no quería que se hablara del nombre de Cristo. A Satanás no le gusta, a Satanás no le agrada el nombre de Jesucristo.
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre en el cual hay salvación. Pero al enemigo no le agrada. Pero el enemigo odia esto y entonces hace que la gente rechace el nombre de Jesús. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué fue exiliado, verdad, el apóstol Juan a la isla de Patmos? ¿Por qué fue llevado a la isla de Patmos? Él mismo lo dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Causa persecución. Causa persecución. ¿Por qué hay persecución, queridos hermanos? Porque no somos de este mundo, como lo dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versos 18 y 19, y el Señor Jesús lo dice de una manera muy clara. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Oiga esto, queridos hermanos. Dice el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, Jesús nos alerta, Jesús nos enseña que esto es así, En estos últimos días, amados hermanos, escúchame bien. Yo creo que muchas personas, que mucha gente cree que como cristianos vamos a empatar bien, podemos ensamblar bien con el mundo, pero eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Contrario a lo que dice la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la palabra de Dios que si alguien ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, debemos saber, como hijos de Dios, como cristianos, debemos saber que y tener muy claro, queridos, que el pensamiento, el modelo de pensamiento de este mundo es contrario al modelo de pensamiento de la Biblia. El cristiano será aborrecido porque es distinto, porque es diferente, porque piensa diferente, porque su mente está conformada a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: no matarás, por eso no cree en el aborto. Y la palabra de Dios dice: no fornicarás. Por lo tanto, el cristiano no cree, queridos hermanos, ¿verdad? Y todo cristiano, todo hijo de Dios cree, ¿verdad?, que la fornicación es un pecado, por lo tanto no acepta la homosexualidad
como algo normal, ¿verdad? Si no cree que es un pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, porque la Biblia lo dice. El cristiano sabe que la palabra de Dios dice: no robarás. Por esa razón, no acepta el cohecho. Por esa razón, no roba. Por esa sencilla razón, no roba, hermanos. Porque la palabra de Dios dice no. El cristiano sabe que la palabra de Dios dice: no mentirás, no dirás falso testimonio, no mentirás. Y por esa razón no miente. El Hijo de Dios sabe que la palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso honra y adora al único Dios verdadero. Y sabe que honrar, amar, adorar a otra cosa, ¿verdad? A cualquier otro ser es idolatría y es pecado. Los hijos de Dios pensamos de una manera distinta, diferente. Y entonces, a eso se refiere Jesús cuando dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Porque dijo la verdad. Porque habló la verdad. Porque cuando él predicaba, los religiosos de su tiempo se sintieron aludidos. Porque los religiosos de su tiempo aparentaban piedad, pero de repente él dice, la ley dice: no matarás, pero cualquiera que odie, ¿verdad?, es considerado un asesino. La ley dice: no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, todos aquellos escribas y fariseos, ¿verdad?, el Señor realmente descubre sus corazones y se sienten aludidos, se enojan. Afectó sus intereses. Lo odiaron por ser diferente, lo odiaron. Por eso dice Jesús allí en Juan capítulo 15, 18 y 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Oigan esto: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Queridos hermanos, si no podemos esperar algo diferente, esto es así. Esto es así. Fuiste llamado, ¿verdad? Fuiste llamado a una nueva familia, a la familia de Dios. Fuiste llamado a un nuevo reino, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el reino de Jesucristo es distinto. Es diferente. Es diferente al reino de las tinieblas. Juan capítulo 17, verso 14 dice: yo les he dado tu palabra
Cuando está orando el Señor Jesús allí en el capítulo 17 por sus discípulos, pero también por todos los que creerían en la palabra a través de ellos, es decir, nosotros, cada cristiano en el mundo, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Por qué te aborrece? ¿Por qué aborrece al cristiano? ¿Por qué aborrecen a los hijos de Dios? ¿Por qué habría persecución, queridos hermanos? ¿Por qué ha habido persecución, verdad? ¿Y por qué habrá persecución en los últimos días? Por la sencilla razón de que los hijos de Dios no pertenecen a este mundo. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo, dice Jesús, tampoco yo soy del mundo. Ahora, debemos armarnos de este pensamiento, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habla en el discurso del Sermón del Monte, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Jesús nunca escondió el hecho de que habría persecución, nunca. Y la iglesia debe estar preparada para la persecución. La iglesia, queridos hermanos, debe estar preparada, repito esto, la iglesia debe estar preparada para la persecución. Me gustan las palabras de Jesús cuando dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vuestro galardón es grande en los cielos. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Primera de Juan 4, capítulos 5 y 6 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados hermanos, debemos ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. La iglesia necesita estar preparada. Mira, creo con todo mi corazón, lo he dicho, lo he predicado, lo he enseñado. Creo con todo mi corazón que estamos viviendo principios de dolores, lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, nunca había habido una situación como la que se está viviendo en estos días, ¿verdad? Nunca había habido una situación como la que se está viviendo en estos precisos días. Jamás había habido algo así, ¿verdad? Esta pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Que tiene al mundo en jaque realmente, donde todo ser humano puede morir por causa de este virus, de esta enfermedad, donde el miedo está en todo el mundo, el temor está en todo el mundo. Y yo le compartía con una persona en estos días y yo decía: si esto que está ocurriendo en nuestros días, no solo me refiero a la pandemia, también me refiero a la inmoralidad sexual,
Me refiero a la maldad, queridos hermanos, a la terrible violencia en nuestros días. Me refiero a todas estas cosas, todo esto junto. Me refiero a los falsos maestros, falsas doctrinas, todo este tipo de cosas, todo esto junto, ¿verdad? Se arma un rompecabezas, ¿verdad? Y si esto no es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, entonces, ¿qué es? Solo quisiera decir esto, queridos hermanos, no sabemos cuándo, porque la Biblia dice que no sabemos cuándo vendrá el Señor Jesucristo, pero hoy, queridos hermanos, todas estas son señales de que Cristo viene y viene muy pronto. Eso es seguro. Hermano, afírmate más. Aférrate más a Cristo con todo tu corazón. Aférrate a la palabra, busca su palabra, llénate de su palabra, busca al Señor en oración. Ama la iglesia, ama al cuerpo de Cristo, a la iglesia donde tú estás, donde has sido puesto. Ama la obra de Dios, ama las almas, ora por la salvación del mundo entero, ora por la salvación de la gente, del hombre por el cual Cristo murió. Cristo bajó del cielo, dio su vida entera, dio su vida en la cruz del Calvario para salvar al ser humano. A Él se le echó la culpa por los pecados del ser humano para salvarlo. Esto es el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Él dio su vida. Él pagó por nuestros pecados para salvarnos, para darnos vida eterna, para vivir en este nuevo reino en Cristo Jesús. Nos hizo un nuevo pueblo, un pueblo santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Prepárese, esté firme. Preparémonos todos en el nombre del Señor, ¿verdad? Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Amémoslo con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Amén y amén. Amado Padre Celestial, te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Bendito sea el Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, que los tiempos finales serían tiempos peligrosos. Pero aquí estamos, Señor, confiando en ti. Aquí estamos, Señor, creyendo en ti. Aquí estamos, Señor, aferrados a ti, aferrados a tu palabra con todo nuestro corazón, Señor. Aquí estamos, Señor, obedeciéndote con todo nuestro corazón. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la alabanza y la honra. Te pido, bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor, que está escuchando tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, queridos hermanos, el Señor les bendiga.